Las respiraciones se les habían coordinado y ocurrían acompasadas, marcando el paso de la habitación. Se miraban mirarse entre sí. La inflamación de un pecho hacía inflar al otro. La descompresión de los pulmones de ella hacía descomprimir los de él. Y así, hasta que llegaron a tener la sensación de estar acomodados en una simetría invisible. La habitación, a su vez, le seguía el ritmo. Elijo empezar con esa frase sobre la respiración, porque todos los cuentos de este libro de cuentos tienen alguna reflexión o alguna referencia al respirar. Los personajes cuando respiran se ponen un espejo y ese respirar les hace algo particular. En este cuento y en el cuento que le da título al libro pasa con un oso y un humano a nivel leyenda. Y en todos los cuentos se hace una reflexión sobre el respirar y me hizo pensar que también, no solamente a nivel interior del texto se da, sino que también es una relación entre el texto, podemos pensar entre el autor y el lector, que nos ponemos a respirar a la vez, gracias a la pericia que tiene Yamila Beñé para lograr la puntuación. Es una puntuación tan bien lograda que nunca se nota. Entonces la respiración del lector puede fluir y puede ir acompañando el texto y intuyo también la cadencia que se quiso lograr. Entonces es una puntuación que no se nota gracias a este permitirse respirar acompasados. Hablo de la puntuación de los textos de Beñé y me parece que es entrar directamente a un punto importante que tiene que ver con lo formal. Son textos, todos estos cuentos están problematizando y están pensando desde lo formal. No importa tanto qué es lo que pasa, el argumento no está tan hecho desde lo que le pasa a los personajes, sino que su tensión y su importancia está lograda a través de cómo están construidos. Entonces, por ejemplo, si yo contara el cuento Nudos, ¿no? Puedo decir es el desenlace de 3 viudas propietarias de veleros. Si yo digo eso, estoy arruinando el argumento, pero en realidad no, porque lo que importa ahí es cómo se trenzan todas estas historias y cómo se van relacionando entre sí. Entonces, lo formal no solamente importa en cuanto a la puntuación y en cuanto al lenguaje y en cuanto a la palabra utilizada, sino también a la trenza que se va armando con el argumento. El cuento que nombro tiene un problema con los nombres, ¿no? Los veleros tienen el mismo nombre que las viudas. Los dueños les pusieron los nombres de sus esposas. Tener un nombre, llamarse de algún modo, es ser, ¿no? Coincide. Y acá que las esposas, viudas, coinciden con los nombres de los barcos, tiene una relación muy importante. Y sin embargo, a pesar de tener el mismo nombre, uno nunca confunde de quién estamos hablando, o toda confusión que se provoca tiene algo, está haciendo un juego puntual, ¿no? Por ejemplo, Clara miraba el velero en el que había logrado verano tras verano un bronceado ya constante. Nunca había sido evidente quién poseía más su nombre, si ella o el barco. Su marido muerto había comprado el velero el día del casamiento y enseguida lo había bautizado, así como también enseguida la rebautizó Clara a ella, que de nacimiento era Andrea. Clara estaba un poco erosionada y Clara tenía 52. Clara, sin embargo, mantenía el porte firme de fibra de vidrio con sus cortinas marineras, siempre rígidas, con las ventanas sobrias, con la cubierta apenas mojada. Clara contaba de a pares las discretas cirugías en algunos sectores de la cara y disponía cada día un alisado obligatorio sobre su pelo rubio número 14. Entonces acá hay un paralelo entre barcos y mujeres y sin embargo nunca las podemos confundir, o si las confundimos en el mejor de los sentidos, ¿no? Y en este cuento, que es muy muy breve y sin embargo tiene estructura de novela,
porque cuenta distintas historias que se van trenzando y se van tramando. El tema de los nombres y de las coincidencias es súper importante, y bueno, las coincidencias le cantan al lector, el argumento uno lo puede conocer de inmediato, porque sabes, bueno, hay 3 viudas, a una le pasa esto y bueno, estamos esperando que a las otras 2 les pase algo similar, pero la tensión y por qué nos tienen el borde de la silla es porque estamos viendo cómo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, la respiración, los nombres, la elección del vocabulario. En el primero de los cuentos, por ejemplo, son personajes que hablan de trenes antes de que los trenes existan. Entonces tenemos, el gran problema es, bueno, ¿cómo nombramos lo que no existe? Si no existe, todavía no tengo lenguaje para llamarlo. Entonces también es un conflicto grande con el lenguaje, ¿no? Y en el último de los textos, que es el texto que le da título al libro completo, hay un investigador literario que tiene todas las características del detective policial, ¿no? Y es un texto que desde una seriedad de hielo, ¿no? Está creando un humor, o sea, es imposible, si uno es lector y ama la lectura y ama los libros, y si encima tiene el coraje de ponerse a hacer reseñas literarias o a dedicarse a la crítica literaria, encuentra en este cuento de principio a fin una línea de humor que lo atraviesa, un humor hecho desde la seriedad, ¿no? Pero que atraviesa de punta a punta el texto. Es un texto donde el investigador, con tal de poder relacionar 2 libros, un cuento y una novela, viaja a la montaña, a un lugar de nieve, para ver a través de los ojos del escritor, digamos, todo lo que el escritor vio. Hace todo para poder reconstruir su contexto, excepto leer con atención el libro. Cada vez que trata de leerlo se queda dormido, ¿no? Entonces, su lectura no es otra cosa que una segunda ficción, que de algún modo vendría a afirmar que toda lectura es una nueva escritura, ¿no? Que no se puede finalmente leer. O sea, siempre que leemos, en algún sentido nos quedamos dormidos y venimos a reponer lo que supuestamente estamos leyendo con lo que nos venimos a imaginar como lectores en leer y escribir. Entonces se vuelven a sobreimprimir una sobre la otra, y leer es escribir es leer lo que escribieron nosotros y volver a trabajarlo. Así que bueno, es un libro que, aunque no quiera, está hablando todo el tiempo del ejercicio de leer y escribir, y ya por eso vale la pena.